En los últimos años nos hemos enfrentado a una serie de cuestionamientos en torno a los acuerdos comerciales y, en general, la política de apertura comercial en el mundo. Y esto es relevante porque es parte de los antecedentes de la renegociación del Telecán. Por un lado, es un tratado que se firmó en diciembre de 1992, que entró en vigor en 1994 y que, por lo tanto, ya tiene 24 años vigente y no se ha actualizado. No obstante que ha habido cambios importantes en el comercio internacional, en la forma de hacer negocios, en los tratados posteriores que se han venido firmando y en el marco normativo que rige el comercio internacional. Y por otro lado, es interesante que han venido surgiendo en estos últimos años una serie de cuestionamientos en torno a la apertura comercial. Y esto es curioso porque parecería que es un tema que ya estaba resuelto desde los años 80, en que todos los países empezaron a adoptar una serie de estándares para normalizar el comercio, establecer reglas al comercio internacional y además empezaron a trabajar en la apertura comercial. Entonces parecería que era un tema ya superado y ya decidido, por lo menos en la mayor parte del mundo. Sin embargo, han surgido voces que cuestionan la apertura comercial y que además pretenden regresar, en mayor o menor medida, a cierto grado de proteccionismo. Y un ejemplo de esto es el Brexit, muy reciente y que yo creo que tomó por sorpresa a muchos países, empezando por el Reino Unido y la Unión Europea. Y existen razones que explican este fenómeno. Por un lado, y son varias razones, son complejas, por un lado siempre han estado las dudas de una sociedad con relación a su competitividad frente al mundo, su capacidad de competir. Pero por otro lado, estas razones se han venido exacerbando por varios factores. Uno de estos factores es que las políticas internas de los países no han logrado resolver problemas estructurales internos, como pueden ser el desempleo, la desigualdad o la pobreza. Adicionalmente, han habido una serie de crisis económicas y financieras a nivel internacional, y estas crisis han afectado la economía y las finanzas de los países, y han generado crisis internas o un estancamiento de la economía, y esto aunado a la falta de políticas que resuelvan estos problemas y permitan mantener un crecimiento económico sostenido, pues han sido parte de las causas de que se venga a cuestionar la vigencia y la conveniencia de estas políticas de apertura comercial. También están factores como la falta de credibilidad de los gobiernos, y muchas veces esta falta de credibilidad deriva de la polarización interna, que hace difícil que se logren acuerdos internamente sobre políticas públicas entre las diferentes fuerzas políticas. Y otro factor también más importante, que yo creo que también prevalece a nivel mundial, es el de los procesos migratorios, que han generado estos cuestionamientos en la medida que las mayorías en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, se sienten amenazadas con estos flujos migratorios, amenazadas de que en un futuro se conviertan en minorías. Entonces, todas estas circunstancias explican el regreso o que se pretenda regresar a políticas nacionalistas, proteccionistas o políticas populistas, ¿no? Básicamente esas son las razones y el contexto en el que se empieza a cuestionar esta política de apertura comercial que ha prevalecido en nuestros países en los últimos años y en la mayor parte del mundo. Y en este sentido se ha venido a culpar a la apertura comercial de los problemas económicos internos, básicamente del desempleo, de la desigualdad y de la pobreza. Y no es un fenómeno exclusivo de un país, lo vimos con el Reino Unido, lo hemos visto en las elecciones en algunos países europeos y lo estamos viviendo actualmente con la actual administración en Estados Unidos, que ha surgido este cuestionamiento. Y en este escenario, el Telecán no ha sido una excepción, ha sido cuestionado. Desde su campaña electoral, el presidente de Estados Unidos ha venido señalando en repetidas ocasiones que considera que el Telecán es el peor tratado que ha firmado Estados Unidos. Ha exigido su negociación y además ha amenazado en repetidas ocasiones con salirse, con la salida de Estados Unidos del tratado. Entonces es muy válido preguntarnos si los acuerdos comerciales que se concibieron como instrumentos para fomentar el comercio y la inversión en las partes han funcionado o no, si han traído beneficios a las economías de los países parte o no. Y en este contexto, al entrar la nueva administración en Estados Unidos, es que se impone la necesidad de renegociar el Telecán. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta renegociación?
La renegociación inició en agosto de 2017. A la fecha han habido 7 rondas de negociación y después de la 7ª ronda se acordó entre las 3 partes que iban a haber trabajos permanentes de revisión para tratar de concluir acuerdos en los temas que quedan pendientes. Y en cuanto a los temas que se están revisando en esta renegociación del Telecán, creo que podríamos agruparlos en varias categorías. Una de estas categorías incluiría propuestas que atienden a la agenda del presidente de Estados Unidos, de la administración actual. Y esta es básicamente America First, la agenda de America First y el tema del déficit comercial, ¿no? Entonces, dentro de esta categoría tendríamos esos temas en donde se pretende establecer propuestas o incorporar propuestas que resuelvan estos 2 temas, que atiendan estas dos preocupaciones de Estados Unidos. Otra categoría pretende atender intereses de actores clave en Estados Unidos, de la administración o del sector privado, y en esta se encuentran temas como la revisión en materia de propiedad intelectual. El Telecán vigente tiene un capítulo de propiedad intelectual, sin embargo, los alcances son muy distintos a los que se han incorporado en otros tratados, como en el TPP, en acuerdos comerciales posteriores, y que evidentemente Estados Unidos tiene mucho interés en empujar, ¿no? Protecciones, medidas de protección a los derechos de propiedad intelectual con un alcance mayor que el que actualmente tienen. Otra categoría es la modernización del tratado, y en esta se encuentran varios capítulos del tratado. La mayoría de los capítulos, de hecho muchos, están el tema de comercio digital, anticorrupción, transparencia, competencia, competitividad y facilitación del comercio. Hay otra categoría en donde se ubican temas que se incorporaron en el TPP cuando Estados Unidos, Canadá y México estaban negociando el TPP con otros países, eran 12 países en total. Y en esta categoría se incluyeron en la negociación del TPP capítulos que tenían por objeto establecer una serie de estándares frente a países asiáticos que forman parte del TPP. Por ejemplo, el de empresas comerciales del Estado o empresas propiedad del Estado. Porque en los países asiáticos es común que se mantengan todavía prácticas proteccionistas hacia estas empresas y que el Estado tenga participación en empresas productivas. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, el gobierno de Vietnam tiene empresas que se dedican al sector textil, ¿no? Entonces, evidentemente, a falta de estos estándares, esas empresas pues desplazan a la competencia del sector privado, ¿no? Entonces se establecieron una serie de estándares para asegurar que tuvieran un piso parejo, reglas claras y que el hecho de que sean empresas propiedad del Estado no afecte la libre competencia con las que no lo son. Y hay una quinta categoría que incluye temas progresivos que trajo a la mesa Canadá. Entre esta categoría entran temas como el género, el medio ambiente y el tema laboral, donde Canadá está tratando de impulsar que se establezcan estándares también en esta materia. ¿Y dónde estamos? Hemos sido exitosos hasta ahora, ha habido mucho éxito en lograr acuerdos en materia de modernización del TLC, en particular todos los capítulos que tienen que ver con la modernización del tratado, incluido el tema de facilitación del comercio. Después de la 7ª ronda, lo que se ha logrado es avances importantes en materia de modernización del Telecán. Se han cerrado 9 capítulos que incluyen pequeñas y medianas empresas, competencia, anticorrupción, transparencia, buenas prácticas regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, telecomunicaciones, competitividad y obstáculos técnicos al comercio. No se ha cerrado el capítulo de facilitación del comercio, pero está muy avanzado, está cerca del cierre. Y este capítulo es un capítulo nuevo, es de administración aduanera y facilitación del comercio. Este capítulo no está en el Telecán vigente, se incorporó un capítulo con este alcance en el TPP y básicamente lo que se pretende en este capítulo es incorporar una serie de disciplinas del acuerdo de facilitación del comercio y en lo posible incrementar el nivel de compromiso entre las partes en cuanto a la aplicación de estas disciplinas. Entre las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio que se incorporan en este capítulo están disposiciones en materia de publicidad y transparencia de las disposiciones, de los procedimientos, de los formatos, la designación de puntos de contacto,
y una serie de estándares en cuanto a despacho de bienes para la agilización en el despacho de las mercancías. Hay una disposición en envíos express también para establecer esos estándares que contiene el Acuerdo de Facilitación del Comercio en cuanto a importaciones por mensajería y paquetería. Principios en materia de usos de tecnologías de la información, incluyendo el pago electrónico de las contribuciones, el compromiso de las partes para el establecimiento de una ventanilla única, que en el caso de México está muy avanzado, en Estados Unidos también. Canadá no tiene ventanilla única a la exportación y al tránsito, pero tiene el compromiso de implementarla y bueno, tiene que ver con la agilización y los procedimientos que Canadá maneja, ¿no? Que son muy transparentes, muy simples, muy simplificados, ¿no? Hay también disposiciones en materia de control, de gestión de riesgos para que las partes implementen mecanismos integrales de gestión de riesgos, auditorías posteriores a la importación para fortalecer esa parte en la fiscalización, el establecimiento del mecanismo de operadores económicos autorizados y un comité de facilitación del comercio. Y básicamente el objeto de este capítulo es que las partes cuenten con mecanismos que les permitan facilitar el comercio legítimo y eficientar los controles en las demás operaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de operador económico autorizado, lo que pretende es que las partes puedan catalogar a los operadores económicos que cuentan con ciertos antecedentes de cumplimiento para darle beneficios a las operaciones legítimas, digamos, diferenciar esas operaciones legítimas de las que no lo son o pueden no serlo o representan un mayor riesgo de incumplimiento, y sus controles sean más eficaces y más enfocados a las operaciones que representan un mayor riesgo de incumplimiento. También incluye compromisos muy importantes en materia de cooperación. Y en este aspecto me parece muy importante recalcar que existe una excelente relación y ha existido por muchos años entre las aduanas de los tres países y particularmente entre México y Estados Unidos. Las aduanas han adoptado una serie de compromisos en el marco de memoranda de entendimiento, en el marco de acuerdos de asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, y en el marco de programas y proyectos que han venido implementando, incluso programas piloto a lo largo de la frontera para agilizar el comercio. Y esto se refleja ahora al incorporarse en este capítulo del tratado, que es la idea, ¿no? Y tienen compromisos, aquí establecen compromisos en materia de cooperación, de asistencia técnica, de capacitación, de estandarización de sistemas. Básicamente se busca que se estandaricen los sistemas, las bases de datos, lo que le llaman los data elements, los formatos, los procedimientos. Se contempla el uso de instalaciones compartidas que hoy en día ya se realiza. Se contemplan las inspecciones conjuntas por las aduanas de los dos países. Se incluyen iniciativas para la facilitación del comercio, que las partes van a emprender y a implementar iniciativas para facilitar el comercio. En el caso de inspección fronteriza hay una propuesta para que en la inspección fronteriza las partes se comprometan en la medida de lo posible a fortalecer la coordinación entre todas las agencias, y esto me parece muy importante porque no solo son las aduanas, sino todas las agencias que intervienen en el despacho de las mercancías, para que la inspección se realice de manera coordinada, de ser posible de manera simultánea en un mismo lugar. Y esto implicaría la participación de la aduana, de las autoridades sanitarias, fitosanitarias, de las autoridades en materia de transporte, por ejemplo, para la verificación de los vehículos de transporte. Y finalmente creo que aquí lo importante en cuanto a la facilitación es que las tres partes tienen el compromiso y el interés en fortalecer las relaciones para facilitar y agilizar el comercio. Otra propuesta que está sobre la mesa, que se está contemplando en este capítulo, busca homologar criterios a nivel nacional en cada una de las tres partes. Y esta propuesta lo que pretende es que cada una de las partes tenga una instancia administrativa que pueda revisar las decisiones de las aduanas que ya tomaron o que van a tomar las aduanas en las operaciones particulares incluso, a fin de emitir una guía administrativa, una opinión administrativa, para homologar los criterios que aplican las aduanas. Y esto es algo interno en cada una de las partes. Entonces, cada parte se compromete a tener esa instancia para procurar uniformar su interpretación y su aplicación de las normas. Y otro tema que me parece muy interesante en este capítulo es que se está contemplando, se está discutiendo la posibilidad de incorporar una sección en materia de fiscalización.
Y esto es interesante porque finalmente estamos en un capítulo de facilitación del comercio, no tanto de control, ¿no? Pero, bueno, una parte importante para que la aduana sea eficiente y facilite el comercio, y es congruente con lo que establece el Acuerdo de Facilitación del Comercio, es que se fortalezca la agilización y simplificación del comercio legítimo. Y entonces tenemos que fortalecer, por otro lado, los controles para que sean muy eficaces y muy enfocados a las operaciones de riesgo. Entonces, se está negociando toda una sección que permita la cooperación, el intercambio de información, asistencia técnica, para prevenir, detectar y sancionar ilícitos aduaneros. Y el alcance de esta sección es amplio. Se pretende que permita la detección y sanción de ilícitos como subvaluación, sobrevaluación, omisión de contribuciones, de cuotas compensatorias, triangulación, evasión, contrabando y otras violaciones a la legislación, a las leyes aduaneras y de comercio exterior, independientemente del origen de las mercancías. También contempla un comité para la fiscalización que en principio sería el encargado de la coordinación entre las partes, la definición de los proyectos, de las iniciativas. Se esperaría que abajo de este comité se creen grupos o subgrupos de trabajo, incluso para sectores específicos que permitan definir acciones como de monitoreo, por ejemplo, de cifras de sectores particulares, para darle seguimiento a la detección de las nuevas prácticas, nuevas formas de ilícitos y combatirlos oportunamente. Entonces, este es un tema muy interesante, muy importante. Actualmente se realiza también en el marco de los acuerdos de asistencia mutua en materia aduanera. Lo que no se ha podido resolver en el tratado, y esto es público, es llegar a acuerdos en una lista de temas controversiales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. Entre estos temas, que algunos los han denominado propuestas tóxicas o controversiales o poco convencionales o no convencionales, se encuentran la regla de origen del sector automotriz. Una de las propuestas no convencionales que están sobre la mesa y en donde no se ha podido llegar a un acuerdo es la regla de origen para vehículos. Estados Unidos ha propuesto incrementar el contenido regional a los vehículos a un nivel que la misma industria que de Estados Unidos considera no viable, no conveniente. Y aquí han habido diferentes propuestas, discusiones. Inicialmente Estados Unidos propuso incrementar el contenido regional del 62.5% actual a un 85%, agregando además un requisito de un 50% de contenido nacional de los Estados Unidos. Esta propuesta fue rechazada por Canadá y por México. Se han presentado contrapropuestas. Por ejemplo, Canadá en algún momento propuso que se revisaran las reglas de origen para ciertos vehículos, por ejemplo, eléctricos, para vehículos híbridos, para vehículos autónomos, que no existían cuando se negoció el tratado, ¿no? Entonces, parece una propuesta viable que podía atender a las inquietudes de Estados Unidos, pero para Estados Unidos no es suficiente porque liga el tema del déficit comercial con el comercio de vehículos y en alguna medida lo liga, lo relaciona, porque el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México en un porcentaje alto está en el sector de automotriz. Se han presentado contrapropuestas, finalmente no se ha llegado a un acuerdo. Se ha contemplado incluso, se ha propuesto incluso que se incrementen porcentajes de contenido regional del vehículo, de algunas autopartes, que se contemple que un porcentaje de las partes sea de la región, que un porcentaje del vehículo se fabrique con acero y aluminio de la región, incluso que un cierto porcentaje se fabrique en zonas en donde el índice salarial sea del 16%, que evidentemente implica que ese porcentaje, si es que se acuerda y se negocia, se fabrique en Estados Unidos o Canadá, porque el nivel de ingreso o de sueldos en México es mucho menor, ¿no? Hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo. Y el arancel para vehículos sin trato preferencial sería de 2.5%. Entonces, por un lado, pareciera ser más barato que el sector pague el arancel que reconfigurar los procesos productivos en la región. Sin embargo, pues bueno, es un tema que todavía está por resolverse porque finalmente
Estados Unidos ha decidido que ha iniciado un proceso para la aplicación de medidas arancelarias con base en la regla 232 para el sector automotriz también, para la importación de vehículos, por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es un tema que ha sido cuestionado no solo por México y Canadá, sino por la Unión Europea, y que es un tema preocupante porque finalmente lo que revela es una tendencia proteccionista que va a afectar el comercio entre las partes, no solo entre las partes del Telecán, ¿no?, sino en general a nivel internacional, ¿no? Podría afectar esto evidentemente a los vehículos de Asia, a los vehículos europeos y finalmente el incrementar requisitos de contenido regional y querer forzar que ciertos procesos productivos se realicen en la región, lo que puede hacer es sacar de competitividad a la industria americana, ¿no? Entonces sí es un tema muy complejo que amerita una buena revisión y un análisis muy detenido por las tres partes antes de definir en qué términos y en qué condiciones debe quedar la regla de origen del sector automotriz. Otro tema que está sobre la mesa de estos controvertidos que no se han podido resolver es el de los mecanismos de solución de controversias, que son los capítulos 11, 19 y 20 del tratado actualmente. El Telecán tiene estos tres mecanismos y Estados Unidos quiere debilitar los mecanismos previstos en el capítulo 11, que es el de inversión, en el capítulo 20 y eliminar el capítulo 19. El 19 tiene que ver con un esquema inversionista-Estado en materia de cuotas compensatorias. Y los quiere debilitar. Inicialmente pareciera que esto entra en la agenda de America First, para que no haya absolutamente ninguna instancia por arriba de la soberanía de Estados Unidos, de los tribunales de Estados Unidos. Pero sobre todo porque Estados Unidos, y así lo ha manifestado abiertamente el jefe de negociaciones de Estados Unidos, porque considera que estos mecanismos le otorgan certidumbre a los inversionistas norteamericanos que invierten en Canadá y en México. Y al hacerlo, incentivan esas inversiones. Por lo tanto, consideran que si se eliminan estos mecanismos, se desincentiva la inversión de Estados Unidos en México y Canadá, y se mantiene en Estados Unidos. Consideran que si una empresa norteamericana decide invertir en Canadá o en México, el gobierno de Estados Unidos no debe proteger sus derechos en las otras partes, ¿no?, básicamente. Este es el segundo tema. Hay otro tema que va más o menos en el mismo sentido, que se conoce como la cláusula sunset. Y aquí lo que se pretende es establecer una cláusula para que la vigencia del tratado termine a los 5 años de la firma, salvo que las partes acuerden su continuidad. Y esto significaría que los inversionistas en la región solo tendrían 5 años de certidumbre, ¿no?, en las reglas del juego. Y cada 5 años estarían sujetos a la posibilidad de que desaparezca el tratado, o que Estados Unidos hace algo que desaparezca el tratado si las partes no llegan a un acuerdo en el sentido de mantenerlo. Y esto evidentemente afecta las inversiones, ¿no?, porque para hacer inversiones a largo plazo, un plazo de 5 años con la incertidumbre que seguiría no es suficiente para atraer las inversiones. Otro tema importante es en materia de agricultura. La agricultura es un ejemplo de éxito en el marco del tratado porque particularmente refleja la complementariedad que hay entre México y Estados Unidos. México no es competitivo en la producción de granos por muchas razones, ¿no?, incluyendo razones geográficas, de infraestructura, de servicios, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, México es muy competitivo en la producción de frutas y de legumbres, de verduras, etcétera, ¿no? Y por el contrario, Estados Unidos es un gran productor de granos. Entonces, lo que ha pasado en el marco del tratado es que ha crecido la inversión en el campo, en México y en Estados Unidos, pero de manera complementaria. Entonces, México compra granos de Estados Unidos y le vende frutas y verduras, y Estados Unidos le vende a México una parte muy importante de su producción de granos. Y la propuesta de Estados Unidos lo que pretende es introducir un concepto de estacionalidad para productos perecederos. Y este concepto de estacionalidad lo que permitiría es que sea más fácil para Estados Unidos imponer cuotas compensatorias a las importaciones de ciertos productos perecederos en las temporadas en las que en Estados Unidos hay alguna producción de estos productos en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos produce algunas frutas y verduras, en esa temporada podría establecer las cuotas compensatorias para evitar la competencia en protección de estos
productores en Estados Unidos. Esta propuesta se presentó en algún momento en la OMC, fue rechazada, evidentemente, porque permite la manipulación para el establecimiento de cuotas compensatorias. Y bueno, evidentemente no se ha llegado a un acuerdo en este tema porque tanto Canadá como México no la consideran inaceptable. Y otro tema también muy importante, creo yo, para el comercio entre las partes es el transporte terrestre. Y aquí Estados Unidos lo que propone es establecer una cláusula que le permita imponer salvaguardas al compromiso de liberalización del autotransporte de carga en frontera. Y bueno, el autotransporte de carga es clave para la competitividad de la región, dada nuestra vecindad y la necesidad de que las mercancías circulen con facilidad, con agilidad y a menores costos entre las partes. Entonces, mientras más facilidad haya para la circulación de las mercancías, más competitivos somos, y esto estaría en riesgo con esta propuesta de Estados Unidos. ¿En dónde estamos entonces en estos momentos en la renegociación? Se han alcanzado acuerdos en la mayoría de los temas de modernización y facilitación, pero no se han logrado acuerdos en los temas más controversiales. Se esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo en estos temas a mediados de mayo, alrededor del 17 de mayo, para que el texto acordado pudiera someterse a votación en el Congreso actual en Estados Unidos y en México. Y estos tiempos no son tiempos fatales, solo era una ventana de oportunidad que se abrió, tomando en cuenta las elecciones en Estados Unidos y en México. Es decir, por razones de tiempos electorales, tiempos políticos en Estados Unidos y en México. En julio de este año habrá elecciones en México, en noviembre en Estados Unidos, en donde en Estados Unidos se va a renovar la totalidad de la Casa de Representantes y una tercera parte del Senado. Y van a tomar posesión en enero de 2019. Entonces, tomando en cuenta los tiempos que establece el TPA para el proceso de negociación y aprobación de los tratados en Estados Unidos, la fecha límite o los tiempos límite para que pudiera someterse a ratificación en Estados Unidos del Congreso el tratado era mediados de mayo, posiblemente fines de mayo, incluso a lo mejor principios de junio. Y esto porque en Estados Unidos la facultad de negociar acuerdos comerciales corresponde originalmente al Congreso, de acuerdo con la Constitución, y el Congreso se la delega al presidente a través de una ley, ¿no? El Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act. Y con base en esta ley, que además está en proceso de renovación, porque vence y tendría que renovarse a más tarde en junio de este año, y con base en esta ley se regula el proceso de negociación de tratados. Entonces se faculta al presidente para negociar acuerdos comerciales, pero se establecen procesos, formalidades y tiempos que garanticen una coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso para que se pueda facilitar más adelante la aprobación de la legislación de implementación del tratado, el Implementing Bill. Entonces, bajo un procedimiento expedito, ¿no? Entonces, el Congreso puede aprobar el Implementing Bill del tratado bajo un procedimiento expedito siempre y cuando se atiendan, se cumplan todas estas formalidades a lo largo del proceso. Y de acuerdo con el TPA, estas formalidades incluyen, por ejemplo, antes del inicio de la negociación, el aviso al Congreso de que va a iniciar una negociación, la publicación de los objetivos que se persiguen en la negociación, cosa que se dio antes de que iniciara la negociación del Telecan, la renegociación. Y de la misma manera establecen plazos para el aviso antes de la firma. Entonces, el Ejecutivo tiene que dar aviso al Congreso de que va a firmar el tratado, de que ya concluyó las negociaciones. Después tiene que dar un aviso, publicar los textos del tratado. Y en fin, una serie de procesos de reportes, información relativa a las leyes que se van a requerir modificar para implementar el tratado. Y todo esto tiene plazos. Entonces, para que pudiera aprobarse dentro de, le llaman el lame duck, el periodo final después de las elecciones y antes del cambio del Congreso, con las elecciones de noviembre en Estados Unidos, si el 17 de mayo se hubiera cerrado o a fines de mayo se lograra cerrar el tratado, un mes después se hubiera podido publicar el texto, o sea, se debería publicar el texto. Por ejemplo, si se cerrara a fines de mayo, se da el aviso de que se va a firmar. Un mes después se publica el texto y
para mediados de agosto o fines de agosto se hubiera podido firmar, ¿no? Entonces viene el aviso, la publicación, luego la firma, y esto hubiera dado tiempo a que hubieran los reportes, reuniones, informes y demás entre el Ejecutivo y el Congreso para que pudiera estarse ratificando por el Senado actual en noviembre, diciembre de este año, básicamente en diciembre de este año, antes del cambio del Congreso. Pero al no concretarse este acuerdo, finalmente se mantiene vigente el acuerdo de el tratado de 1994. Y bueno, pueden haber varios escenarios, ¿no? Un escenario, bueno, el primer escenario era que se llegara a un acuerdo en 2018. Pareciera, por declaraciones del Congreso, que este plazo todavía puede alcanzar hasta mayo de este año, fines de mayo. Es muy poco probable que se logre llegar a un acuerdo a fines de mayo. Entonces, pudiera ser que el proceso continúa. Las partes, los ministros de los tres países han manifestado su compromiso de continuar las negociaciones, de buscar un acuerdo que sea benéfico para las tres partes. Sin embargo, pudiera ser que se extienda la negociación hasta 2019 o pudiera ser que se llegue a un acuerdo en 2018, pero ya no alcance para que se apruebe en diciembre de este año, ¿no? Sino que se apruebe después con el nuevo Congreso que se haya elegido, ¿no? En Estados Unidos y también en México. Y la otra opción sería que haya una denuncia del Telecán por parte de Estados Unidos, que no lo podemos descartar eso, ¿no? Es un riesgo que existe mientras no se llegue a un acuerdo definitivo en el que las tres partes estén conformes, ¿no? Pero pareciera poco probable a estas alturas, ¿no? Y finalmente, como decía, creo que lo más importante, lo más relevante es, por un lado, que mientras no haya un acuerdo de un Telecán 2.0, el Telecán 94 sigue vigente y sigue regulando nuestras operaciones comerciales. Es poco probable que haya una denuncia, ¿no? Que haya una salida de Estados Unidos del tratado. Y por otro lado, bueno, lo que sí es seguro es que existe el compromiso, han manifestado el compromiso las tres partes de continuar buscando un acuerdo. México, por su parte, ha venido negociando y renegociando otros tratados de libre comercio para ampliar las posibilidades de diversificación del comercio. Y tanto el gobierno como el sector privado, en el Cuarto Junto, también paralelamente han venido sosteniendo reuniones con actores clave en Estados Unidos, con gobernadores, con senadores, con personal de la Casa Blanca, para sensibilizarlos de la importancia de la relación entre México y Estados Unidos. Y existe preocupación en muchos estados de la Unión Americana que dependen en gran medida de su comercio con México. Muchos de ellos son republicanos, muchos de ellos apoyaron en las elecciones al presidente Trump. Por lo tanto, parecería que no es viable que Estados Unidos tome la decisión de salirse del Telecán y parecería que hay interés tanto del Congreso como de muchos estados de que se busque una solución que sea benéfica para los tres países. Y regresando a la pregunta inicial que hacíamos de si los acuerdos comerciales han funcionado o no, si han traído beneficios a las economías de los países miembros, me parece que es muy importante también poner las cosas en perspectiva y destacar algunos números. Y en el caso particular del Telecán, el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos es de más de $1 trillón, es de 1.3 trillones de dólares. Y Canadá y México son los mayores mercados de exportación en el mundo para los productos manufacturados en Estados Unidos, con compras cercanas a $500 billion en 2017. Eso en los productos manufacturados. Y en el caso de productos agrícolas de Estados Unidos, se exportan a Canadá y a México 38.1 billones de dólares de productos, que implica un incremento de 2009 a la fecha de que era 8.9 billones de dólares y que se ha incrementado a 38.1 billones de dólares en 2016. En materia de servicios, por ejemplo, Estados Unidos tiene un superávit de 11.9 billones de dólares con México y Canadá. Y obviamente el tratado no solo regula el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios, ¿no? Y de hecho, en materia de empleos, 14 millones de empleos de Estados Unidos dependen directamente del comercio de Estados Unidos con México y Canadá. En cuanto al comercio bilateral, la relación entre México y Estados Unidos, el comercio tuvo un incremento de 80 billones a más de 530 billones bajo el Telecán. México es el segundo mayor comprador de bienes de Estados Unidos, después de Canadá, y se ha convertido en un socio estratégico para Estados Unidos. Creo yo que no solo es lo que México compra a Estados Unidos, sino la relación comercial que existe entre ellos y la relación de producción.
creo que lo que México compra es más de lo que le compran juntos los países del BRIC, Brasil, Rusia, India y China. O sea, México le compra a Estados Unidos más que que los países BRIC le compran a Estados Unidos. Es más que lo que Estados Unidos le vende a los países de Europa, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania y España juntos. Es más de lo que le vende a los tigres asiáticos. Y para varios estados de la Unión Americana, más de 20 estados, casi 29 estados, México es su primero o segundo mercado de exportación, porque México es la 15ª economía del mundo, es el 10º mayor exportador del mundo y es el 9º mayor importador del mundo. Y me parece muy importante recalcar que la relación comercial es mucho más completa de lo que parece. No solo es lo que México compra a Estados Unidos, que es mucho, ¿no? Y que hace que muchos estados de la Unión Americana dependan de su comercio con México, que da lugar a esta generación de empleos en Estados Unidos directamente relacionados con el comercio que tiene con México y con Canadá, sino que además el tratado nos ha permitido fabricar productos juntos. Entonces somos coproductores, somos como si fuéramos socios en empresas que producen mercancías. Tenemos un altísimo nivel de integración en las cadenas de suministro. De cada dólar que México exporta al mundo, 40% es de Estados Unidos, ya sea en componentes, en servicios, en valor agregado, en investigación, en desarrollo. Y me parece que esto es de lo más importante, que no solo es un tema de valor de exportaciones o de comercio, que de por sí es importante, sino que el objetivo es fabricar mejores productos a mejores precios, más competitivos, para competir con el resto del mundo. Y esta es la alternativa, el comercio. De hecho, cuando una parte del proceso productivo se va de un país a otro, normalmente se va por razones de costos, ¿no? Para reducir los costos de producción y para ser más competitivo, en beneficio del productor, en beneficio del inversionista, en beneficio del consumidor. Además, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, que se conocen como APRIS, con 33 países, y 9 acuerdos de alcance limitado, de alcance parcial, en el marco de la LADI. Y esto hace que México sea un mercado atractivo a la inversión, porque permite que los productos que México exporta, y que son coproducidos en un alto nivel con Estados Unidos y Canadá, se exporten con preferencias y en condiciones más competitivas a otras regiones del mundo. Y a principios de la década pasada hubo una reducción de empleos manufactureros en Estados Unidos, pero hay estudios que demuestran que el 87% de esos empleos se perdieron como resultado del incremento de la automatización, la introducción de nuevas tecnologías, y no fue un impacto como resultado del comercio, sino que por el contrario, el comercio es parte de la solución ante esa pérdida de empleos por la tecnología y por la automatización de los procesos. Entonces, el objetivo de la renegociación debería ser que los 3 países operen como un bloque para competir en otras regiones, para competir con China, para competir en Asia, maximizando la penetración de las compañías de Estados Unidos, de México y de Canadá en mercados mundiales en beneficio de nuestras economías. En el sector automotriz, que me parece un sector muy importante precisamente por los cuestionamientos que se están haciendo a los procesos productivos que tenemos entre las partes, la región del Telecán, México, Estados Unidos y Canadá, produce 18 millones de vehículos al año. Y de esos 18 millones, 12.5 son de Estados Unidos. Y el valor de las exportaciones de vehículos de Estados Unidos alcanzó 173 mil billones de dólares en 2016. Y la producción creció 6.5 millones de unidades desde 2009. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos ha crecido 124% desde 2009. Sus exportaciones en este sector han crecido 65%. El empleo ha crecido a una tasa anual de 6%, también desde 2009, tasa anual. 5 veces más que el crecimiento del empleo manufacturero en su totalidad. Y el triple del crecimiento del empleo total en Estados Unidos en ese mismo periodo. Estados Unidos es el proveedor número 1 de autopartes para México. Y cada vehículo producido en Estados Unidos contiene $3,800 de partes mexicanas, mientras que cada vehículo producido en México contiene $5,500 de partes de Estados Unidos. Entonces, si el enfoque que prevaleció al negociar el Telecán 1994 fue el de eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre las partes, que
que dio todos estos resultados, ¿no? En la integración de las cadenas productivas, en el crecimiento, en la inversión, en el empleo, en el comercio entre las partes. Creo que tenemos que pensar hacia adelante para los próximos 20 años qué queremos, a dónde queremos que nos lleve, qué resultados esperamos del Telecán 2.0. Y creo yo que el enfoque debería ser ampliar el alcance del Telecán, modernizarlo, actualizarlo, para consolidar la región, estableciendo estándares, principios, disciplinas modernas que reduzcan el costo de hacer negocios entre las partes, armonizando nuestros procesos, que es lo que se está atendiendo con varios de los capítulos que se están negociando, ¿no? Como medidas sanitarias, fitosanitarias, como transparencia, buscando armonizar nuestros procesos, fortaleciendo la cooperación entre los 3 países, manteniendo la protección de las inversiones en la región, incluyendo una agenda que promueva la competitividad en la región. Y evidentemente este enfoque no solo debe limitarse al Tratado de Libre Comercio, a la renegociación del Telecán, sino que debe reflejarse en el marco de la OMC, porque me parece que en el marco de la OMC los trabajos que regulan o que dan lugar a la regulación, al marco normativo del comercio internacional, se han quedado cortos. Nos hemos quedado con tareas pendientes en cuanto a la liberación del comercio y en cuanto al establecimiento de bases que permitan un comercio justo, un comercio equitativo entre todos los países.